Estábamos analizando antes, Palomera, las críticas duras al presidente del gobierno por haber insistido en que el gobierno confía en la inocencia del fiscal general del Estado. Lo dijo ayer en una entrevista en El País y añadió: y más viendo lo que hemos visto en esta primera semana del juicio al fiscal general. Juicio, por cierto, que se retoma mañana. Bueno, sí, yo decía que más allá de las declaraciones del presidente del gobierno, lo que hemos visto la semana pasada en el juicio es que quienes dibujaron en aquellos días una versión abyecta de la realidad seguían dibujando una realidad alternativa durante el juicio. Hemos visto cómo aquellos que, esto fuera de la sala, como aquellos que se autodenominan periodistas de investigación ponían en la picota a compañeros nuestros que habían declarado durante 1 hora y media ante el Tribunal Supremo y ponían en cuestión los argumentos dados en la sala y consideraban que esto de las filtraciones es lo peor que se puede hacer en una democracia, cuando ellos vivían de infinidad de filtraciones que provenían de las cloacas del Estado, de las verdaderas, de las que pilotó Jorge Fernández Díaz junto con el comisario Villarejo. Filtraciones que luego se demostraron que eran todas absolutamente inciertas y construcciones para invalidar y para acabar con el adversario político. Bueno, a mí me ha parecido que todos estos que durante la semana pasada y a lo largo del día de hoy decían que no se había presentado ni una sola prueba que demostrara la inocencia del fiscal, no tienen ni idea de periodismo y no tienen ni idea de derecho, porque lo que se trata es de demostrar la culpabilidad, pero no de demostrar la inocencia. Dicho esto, me parece que hay una parte del periodismo de este país que está dando un espectáculo lamentable, poniendo en la picota a aquellos que solamente hicieron su trabajo de forma honesta y que consiguieron una exclusiva por la que luego, como consecuencia de esa exclusiva, se echó tierra sobre el fiscal general del Estado. Por lo tanto, yo estoy muy impaciente de que acabe el juicio y mucho más impaciente de conocer el veredicto del Tribunal Supremo, que yo creo que también se examina con este procedimiento. Lucía. Yo creo que el presidente del gobierno no ha sido prudente al contestar a esa pregunta. Creo que su alta magistratura le obliga a mantener una neutralidad institucional que en este caso no ha mantenido. No tenía necesidad realmente de decir eso, bastaba con que hubiera dicho, pues hasta que el Tribunal Supremo no se pronuncie, yo no me voy a pronunciar. Creo que esto hubiera sido lo prudente en su caso. No lo ha hecho así, bueno, pues él verá. No es que me escandalice ni me deje de escandalizar, simplemente me parece que no es prudente. Yo creo que este juicio es todo lo que rodea este juicio es para mí muy desagradable, muy lamentable. Yo creo que en este juicio no está en cuestión el trabajo periodístico. Bueno, se ha intentado poner en cuestión, ¿eh? Bueno, pues que no está en cuestión. Quien lo pretenda, pues bien. Allá él. Yo creo que el trabajo periodístico no está en cuestión en el trabajo periodístico de nadie no está en cuestión en esta cuestión. No se está juzgando a los periodistas, ¿vale? Y tampoco creo, por lo que estoy viendo, tampoco creo que este juicio deba ser asumido como un partido de fútbol. O sea, unos quieren que ganen unos, otros quieren que ganen otros. Hay unos medios que defienden la inocencia del fiscal y otros medios que defienden la culpabilidad del fiscal. Bueno, pues esto es lo que hay. A mí me parece que el Supremo, que Dios les aconseje bien, porque realmente haga lo que haga el Supremo, va a haber alguien que va a decir que el Supremo no ha hecho justicia, sino que ha decidido por otras razones que las que sean. Y sigo pensando que este juicio es lamentable, porque lo que se está viendo allí es algo que en mi opinión es negativo, todo en general. El trabajo de los, o sea, el volcar sobre el trabajo, sobre la cabeza de los periodistas una responsabilidad que no tienen. Los periodistas no son responsables de decretar la inocencia ni la culpabilidad de nadie, en mi opinión. Tienen que ser testigos,
Pero yo no sé por qué tenemos que establecer la inocencia o la culpabilidad de alguien. Y sigo pensando, además, que si el fiscal general esa noche hubiera esperado al día siguiente para desmentir la noticia, que él consideraba que no era una noticia veraz, si hubiera esperado, esto no estaría pasando. La cuestión es que no sé por qué, en esa noche, en la Fiscalía, la noticia que se daba no era tan trascendente ni tan relevante, ni afectaba tantísimo al honor del fiscal como para no esperar al día siguiente a desmentir la noticia como corresponde. Realmente... No, del fiscal no, del ministerio. Bueno, es mi posición, si no os importa. No, porque claro... Pero una cosa, también podré decir supuesto que la Fiscalía objetivamente esperó al día siguiente para emitir la nota en la que desmentía esto. Bueno, pero sabemos que el fiscal general lo que hizo fue pedir esa noche. Recopiló datos para... para escribir la nota que se publicó al día siguiente. Que mantuvo en danza toda la noche una serie de fiscales. Eso es lo que te quiero decir, que igual podía esperar al día siguiente. Porque se estaban publicando determinadas informaciones que apuntaban a que la Fiscalía como institución le había ofrecido a González Amador un acuerdo cebo para que picara y después se lo retiraban por órdenes de arriba. Creo que eso no era tan gravísimo como para lo otro. Eso es lo que creo yo, pero oye, en fin. Yo creo, Lucía, que Maredo, durante su declaración ante el Supremo... Maredo, para que la ubiquen todos los oyentes, es la directora de comunicación de la Fiscalía General del Estado. Dio todo tipo de explicaciones de por qué esa noche se recopiló la documentación y que tenía que ver con que efectivamente algunos diarios habían dado una información que era incorrecta, que era falsa directamente. No, perdón, era parcial. No, era falsa. Era parcial. Bueno, si no, era parcial. Otra manera de decir falsa. Llámalo como quieras. Parcial, llámalo como quieras. Pero era falsa. Y lo que pretendía evitar es que en los programas informativos y las tertulias de primera hora de la mañana se siguiera el hilo de la cometa de determinados medios de comunicación que lo que pretendieron era, para desviar o tapar las responsabilidades penales del novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, buscar un culpable de todo esto, y apuntaron sobre el fiscal general del Estado o sobre el Ministerio Fiscal. Da lo mismo. Esta es la cuestión. La publicación del Mundo generó una nueva avalancha de llamadas, tanto a Íñigo Corral como a mí, para contrastar esa información. ¿Le parecían importantes las noticias que estaba publicando Voz Populi y Libertad Digital a las 11 y a las 11 y 20 y a las 11 y 17? Claro que me parecían importantes, claro que sí. ¿No le parecía importante desmentirlas? ¿Estaba usted elaborando una nota de prensa para desmentir esas noticias? Que no, pero que si están acusando al fiscal general del Estado de haber intervenido ahí para enredar, es que yo no tengo que desmentir nada. ¿Que lo quieren desmentir ellos? Es que, ¿qué voy a intervenir yo ahí? ¿No me entiendes? Es que... Ha indicado que es el director de comunicación de Gabinete de Prensa de la Fiscalía de la Comunidad de Madrid. ¿Desde qué año? Creo que 2015. Creo que de octubre de 2015, creo. ¿Qué más fiscalías dentro del territorio de la comunidad autónoma tienen gabinetes de prensa? ¿De fiscalía? Sí. Yo le estoy preguntando por qué la Comunidad de Madrid, por qué su gabinete de prensa produjo un cerrojazo informativo en relación con este asunto durante 5 días. ¿Cerrojazo? Sí. Perdón, la calificación de cerrojazo informativo no lo ha dicho en ningún momento el testigo. Bien. Después de que hablase con la señora Lastra en torno a la mañana del 12 de marzo, que ella le indicó que no hicieran nada, ¿recuerda si la señora Lastra mantuvo alguna reunión ahí cerca de su despacho? Pero es que además, esa noche, poco tiempo después de publicar El Mundo, hubo otro medio, en concreto la cadena, La Sexta, que publicó la versión contraria, que había sido el abogado del señor González Amador el que se había puesto en contacto con la Fiscalía para ofrecer un pacto. Entonces, claro, la confusión ya era enorme, porque los periodistas ya no sabían si la versión correcta o la información veraz era la que daba El Mundo, porque además El Mundo entrecomillaba partes de un correo, daba datos muy precisos sobre un correo, y de repente los correos, digamos, que se pusieron en el mercado, si me permite la expresión periodística. Estaba hablando de un correo concreto, entrecomillando frases literales, diciendo día y hora, diciendo quién lo había enviado a quién. Ahí había datos muy, muy concretos. Entonces, sale La Sexta
diciendo lo contrario. Y a partir de ese momento yo supe, bueno, pasaron varias cosas. El director de gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid publica un tuit diciendo resumen de la locura de hoy y vuelve a remitir a la información del Mundo, o sea, lo que había publicado el Mundo. Y luego yo supe que estaba enviando, porque me lo dijeron algunos compañeros periodistas, yo supe que él estaba enviando por WhatsApp el texto literal del correo del 12 de marzo que publicaba El Mundo, incluida la firma del fiscal de Económicos que llevaba el caso, lo estaba enviando para demostrar que lo que decía La Sexta no era cierto. Entonces, en ese momento, la confusión era tremenda. Yo le digo entonces que yo desconozco la actuación de la Fiscalía, que me extraña que la Fiscalía ofrezca un pacto, pero como la desconozco no le digo nada, pero sí le desmiento ya tajantemente la segunda parte de la información. Y entonces le dije, mira, en todo el tiempo que llevo en la Fiscalía General trabajando, nunca el fiscal general se ha metido en un asunto concreto de un fiscal. Y si alguna vez, perdón, le interrumpí. Y si alguna vez ha tenido que dar una instrucción, hay cauces estatutarios de los que también hemos informado. Claro, esa información que el periodista me da me genera mucha alarma, porque lo que estamos haciendo es ver esa sombra de sospecha que ya se había empezado a extender días atrás. Ahora ya es el director de gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid el que lo está diciendo, Y claro, y de alguna manera está insinuando que la Fiscalía está tendiendo una trampa al señor González Amador para que él pase de inocente a culpable. Es como, no sé. Y yo creo que esta otra parte de la historia no la podemos ignorar. Está encima de la mesa y está en el juicio. Y efectivamente aquí no se juzga a los periodistas, pero es que los periodistas han sido algunos cooperadores necesarios para que el fiscal general del Estado hoy esté sentado en el banquillo. Bueno, yo, con perdón, creo que los periodistas merecen un respeto todos. Claro. No solo los que informan de una cosa, también los que informan, o sea, es que creo que bueno, yo creo que otros no tanto. Esto es muy peligroso. Depende del punto de vista. Esto es muy peligroso. El periodismo es básicamente un punto de vista honesto sobre las cosas, ¿no? Pero la honestidad la decidís vosotros. No, el rigor no lo decimos yo no estoy nosotros. definiendo nada. Digo que es un punto de vista honesto sobre las cosas. Entonces, habrá que determinar qué es un punto de vista honesto. Tú tienes tu opinión, yo tengo la mía, basado en hechos, buscando la verdad, si es que existe ese bicho, que es un bicho muy curioso. Ahora, es que ha habido algunos que publicaron verdades parciales, dices tú, ¿no? Las que tenían en ese momento. Bien. Falsas. No, eran falsas. Perdona. Lo que publicaron. Las que tenían en ese momento no tenían otras noticias. Haberlo buscado todo. Si no lo tenían todo, haberlo buscado todo y haber hecho bien el trabajo. A veces hay que hacer bien el trabajo. Chico, en ocasiones hay que hacer bien el trabajo. Esto de las lecciones así. No, yo no estoy dando ninguna lección, estoy dando mi opinión. Yo lo que digo es que es un juicio que da. Mi compañero lo explicó en el juicio. Dijo, yo tenía esa noticia, no tenía la otra. Por eso no la di. Muy bien, yo lo que veo es que estamos dando vueltas y vueltas. Es un juicio que es una peonza, ¿no? Que da vueltas y vueltas, sin una sola prueba. Cosiendo retales de muchos colores, mal cosidos, para construir algo que es un relato. Y que resulta que yo tengo mis dudas de que sea un punto de vista honesto. Mis dudas, digo, mis dudas. No estoy ejerciendo aquí de fiscal ni de juez, pero tengo mis dudas razonables, algo que no parece que tenga algún magistrado. En esa información parcial, eso era evidente. Tengo mis dudas sobre que haya un punto de vista honesto aquí. Bueno, en cualquier caso, una cosa que hemos repetido siempre, aquí cada uno se representa a sí mismo, no a su medio. Sin duda. Eso desde luego importantísima para cimentar el debate. Pero unos estamos del lado de compañeros que hacen no solamente de forma honesta, sino buscando el máximo rigor su trabajo, y yo creo que no pasa nada por poner en cuestión determinadas, no empresas periodísticas, pero sí determinadas formas de ejercer el periodismo. Yo sí lo pongo en cuestión. O sea, cuando se nos mete a todos en el mismo saco, yo sinceramente creo que eso no es justo. Que no es justo. Es decir, yo he visto cómo a lo largo de esta semana se ha puesto en la picota y se ha atacado durísimamente a un compañero mío, simple y llanamente por decir
que él sabía quién era la fuente de información y que no podía decirlo, aunque tenía un dilema ético delante del tribunal. Y sin embargo no se ha emitido ni la más mínima crítica al escuchar una declaración tabernaria del jefe de gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid, o de subrayar una y otra vez que estaba mintiendo, como había mentido previamente en el periodo de instrucción. A mí me parece que esto es que tremenda. No es periodista. Da igual. Él dijo era un que testigo era igual que mi compañero. Bueno, es que eso no es era un testigo que declaró en el juicio ante el Supremo igual que mi compañero. No tiene la misma... y de la misma manera que el tribunal consintió la desfachatez, la insolencia y las formas chuscas de un testigo que fue a declarar, pretendió reprender a un compañero mío simplemente porque dijo que tenía un dilema ético. Luego comentamos la controversia por las declaraciones del presidente del Gobierno, por lo menos en opinión de Alberto Núñez Feijóo, pero sobre el hecho básico, que es el desarrollo del juicio, lo que hemos visto hasta ahora y lo que podemos ver mañana, y sobre todo en la declaración del miércoles del fiscal general, ¿tú cómo ves que transcurre el juicio y qué se está poniendo, digamos, negro sobre blanco, lo más claro? A ver, este es un juicio eminentemente político, con un componente político fortísimo desde el punto de vista de la sensibilidad política, y por tanto hay muchísimas personas que están absolutamente seguras de que, por sus ideas políticas, están absolutamente seguras de que el fiscal general del Estado filtró ese correo, y otro montón de personas que creen que es absolutamente inocente y no hay ninguna posibilidad que sea verdad. Pero es que esto no es una cuestión de creencias. Es que es una cosa que explicaban hoy varios magistrados, en fin, que es que parece, no, es que la gente dice, no, es que yo creo que el fiscal general es inocente, yo estoy convencido. Oiga, que la justicia no funciona así, ¿no? Es que por lo que dice a mí me huele... Oiga, no, esto tiene unas técnicas súper complejas. Llevamos 2000 años desde los romanos desarrollando el derecho y la complejidad de saber realmente, y desde la Revolución Francesa sobre todo, y tenemos una cosa fundamental de las democracias que no tienen las dictaduras, y que es terrorífico. Y en este país ha vivido 40 años bajo una dictadura y sabe lo que es eso, que es la presunción de inocencia. La presunción de inocencia es fundamental. Otra cosa es el análisis político, la responsabilidad política, si el fiscal tenía que haber dimitido por su responsabilidad de estar metido por liberarse, eso es una discusión política. Pero la discusión jurídica es que hay que probar que este señor filtró ese correo. No basta con creer, sospechar, tener la intuición, hay que probarlo. Y desde luego, en la semana que hemos visto, y esto no lo digo yo, sino lo dice un montón de gente que ha estado muy encima del juicio, y expertos jurídicos clarísimos que están diciendo, oiga, que es un juicio penal, la prueba tiene que aparecer, una prueba clara. Y desde luego la semana pasada no solo no apareció ninguna prueba, sino que aparecieron muchos testimonios, particularmente los de los periodistas, pero no solo, pero muchos testimonios clarísimos que indican que los que reciben esa información están diciendo no fue este señor. Hombre, es bastante relevante eso, si no hay nada definitivo, una prueba clarísima que diga lo contrario. Hay pruebas, si es condenado tiene que haber una prueba, ya no la pistola humeante, sino por lo menos la pistola o el correo electrónico. Es decir, de lo que sabemos hasta ahora, Marisa Cruz, ¿hay pruebas de que haya filtrado el No, pruebas documento, de momento, ¿no? Pruebas de momento no hay, indicios sí hay, en un sentido o en otro sentido. A mí, por ejemplo, me parece que es bastante importante la declaración que hizo la fiscal superior de Madrid cuando dijo, no le he dado ni siquiera los buenos días y lo primero que le he dicho ha sido, habéis filtrado el correo. Esa me parece trascendente. Me parece trascendente Lobato, que es un señor que se va directamente a notaría a registrar todas sus dudas respecto de algo que no veía en absoluto claro y que intentaban que lo mostrara en público, ¿no? Después me parece también importante el tema de los borrados de los móviles y de los correos. Nadie que tiene pruebas que demuestran su inocencia las borra. Esto me parece importante. Es verdad que por el otro lado también tenemos la declaración de Villafañe, que es el número 2 de García Ortiz, el de Pilar Rodríguez, que también es una fiscal muy próxima a García Ortiz, y luego tenemos el de los periodistas. Pero a mí el de los periodistas me parece que vale de poco, porque claro,
tú no puedes revelar tus fuentes, puedes decir lo que quieras, pero no revelas tus fuentes. No puedes mentir. Claro, bueno, sí, no puedes mentir o sí puedes mentir. No puedes Entonces, mentir. lo que no puedes hacer... Están prohibidas muchas cosas y se hacen. Cuando tú dices, por ejemplo, a ver, Carlos, tú puedes decir, yo tenía esta información desde hace 2 semanas en el cajón de mi mesa y no puedo revelar quién me la pasó. Perfecto. Pero ¿cómo demuestra usted que efectivamente tenía esa información en el cajón de su mesa? ¿La ha publicado usted? No. Entonces... hay cosas que se pueden demostrar por los correos, por los mensajes internos dentro de la redacción. En el caso de mis compañeros, algunos los han publicado. Pues entonces, Marisa, no hagas como si fuera... Perdona, yo Carlos. primero parto de la base de que la gente no va... no periodistas en general. Yo parto de la base de que la gente no se va frente al Tribunal Supremo. Creo que mucho menos un periodista, que nos debemos absolutamente a la verdad. Marisa, opina tú lo que quieras. Yo opino que la gente en general... Yo opino, de verdad, no es una opinión. Sí, que me parece muy bien lo que tú opines, pero yo opino que se puede mentir. Y que no es normal hacer un alegato final diciendo, yo sé que el fiscal general del Estado es inocente, sé quién filtra esto, pero no lo puedo decir, pero sé que es inocente. Hombre, eso no vale de nada para un juez, no vale de nada porque es una palabra que se sustenta en nada. Bueno, pero tú asumes que no, yo no digo desde el punto de vista judicial, antes de ir con esta parte, que el juez decidirá si le vale o no le vale. Bueno, claro, evidentemente que lo va a decir que el eso juez. sí, pero lo que yo quiero decir, Marisa, que asumir con esta naturalidad estás imputando a unos compañeros... No, yo no he imputado nada a nadie. ¿Crees que es posible? He dicho que su testimonio no tiene por qué ser considerado decisivo por el juez. No estoy imputando nada, líbreme Dios. Yo no soy jurista y el juez sabrá, yo no sé cómo se analiza un testigo, el juez sabrá el valor que tenga eso. Yo eso no me meto porque técnica jurídica no entiendo. Ahora, a mí me cuesta muchísimo creer, conociendo además a los compañeros de los que estamos hablando con larguísima trayectoria y de distintos medios, conociendo a los compañeros y conociendo cómo funciona la realidad y conociendo cómo funcionan las cosas y siendo que los periodistas van ante el Tribunal Supremo, no están ante el Tribunal Supremo, a mí me cuesta muchísimo imaginarme que alguien se vaya a mentirle a la cara al Tribunal Supremo cuando además sabe... Otra cosa es que el juez no lo tenga en cuenta. Tienes en cuenta de que conoces a los periodistas, de que sabes cómo son, esto al juez le da igual. Bueno, pues yo digo que están diciendo, que lo más probable es que estén diciendo la verdad, porque yo creo que me parece inconcebible que alguien, teniendo esa información tan delicada y sabiendo quién te la contó, vaya al juez a mentirle a la cara al juez. Yo eso no creo que haya pasado y creo que lo que dijeron los compañeros... Es que no se va a saber nunca si se ha mentido o no. No se va a saber... Porque como no revelas las fuentes ni lo has publicado, pero ahí se queda la cosa. Pero los testigos tienen obligación de decir la verdad porque tienen esa credibilidad. Sí, tienen yo obligación, insisto, pero si no hay manera de comprobarlo... Bueno, no hay manera de comprobarlo, es relativo, porque acabaremos sabiendo todo con el tiempo, pero lo que quiero decir es que yo creo a esos compañeros. Yo me los creo. ¿Quién tiene que creérselos es el juez? No, el juez verá si es relevante o no, pero yo no creo que... En cualquier caso, aparte de creer o no que te crees un testigo o no, hombre, no sé, yo no me he visto nunca, pero Marisa, yo no me he visto nunca creerlo, sino de que consideres relevante su testimonio. Vale, no, para mí, para un juicio, condenar a alguien, en este caso, el fiscal general del Estado, con una condena que tiene que ser algo más que indicios o suposiciones. Tiene que haber una prueba. Hablabas tú, por ejemplo, del borrado de correos. El PP borró sus ordenadores, la justicia dijo que podía hacerlo y por ese borrado no fue condenado. Claro. Fue condenado porque cuando hubo pruebas, le condenaron porque hubo pruebas, pero no se puede condenar en España sin pruebas. Pero que y lo que pregunto es borrar correos no es una prueba, prueba. Ahora lo que se están valorando son indicios. Y lo que el juez, más allá de porque Carlos dice no, y los periodistas yo los conozco, pero el juez no. Igual que pasa con el borrado. Al juez lo que les... Es más, no solamente los ha borrado García Ortiz, sino todo su círculo. Vale, yo te digo que el precedente de borrado... Marisa, voy por esta parte si demostraba tu inocencia esos mensajes... O no, pero en todo caso eso tendrá que decirlo el juez. Claro, porque por entonces, eso digo que son indicios y no pruebas. Marisa, pero te digo que para condenar algo en España, yo lo poco que estudié Derecho es que tiene que haber pruebas, no indicios, porque hay unos indicios que le pueden considerar culpables y hay otros indicios que son las declaraciones de periodistas que los consideran lo contrario. ¿Qué pasó cuando condenaron al PP? Que había una cuenta de 40 millones fuera en Suiza y hubo unos asientos contables por
Por eso lo condenaron. Cuando el PP borra el ordenador, no lo condenan por eso. No claro, ni a este le van a condenar por eso. Es un Pero por eso digo, yo voy a las pruebas, claro, a las pruebas. La cuestión es que el tiempo de los indicios ya pasó. El tiempo de los indicios era la instrucción. Claro, ahí sí que hacían falta unos indicios suficientes y está claro que en la ponderación de los testimonios el juez instructor no se creyó a los compañeros periodistas y por eso hemos pasado a la etapa del juicio. Pero ahora hace falta una prueba contundente y lo suficientemente contundente como para revertir la presunción de inocencia de una persona. Y esa prueba contundente de momento no la tenemos encima de la mesa. No sé qué deparará esta semana, además con el plato fuerte del fiscal general, que obviamente defenderá su inocencia, pero esa prueba contundente no está encima de la mesa. Lo que hemos visto durante la semana pasada es la guerra que había en la Fiscalía, que ahí también se puede ponderar la intuición del Astra de que se había filtrado o el testimonio de nuestros compañeros que dicen que efectivamente la fuente no es él y no es él quien se lo ha filtrado. Lo cual no quiere decir que se filtre desde la Fiscalía o que el fiscal general lo filtre, pero ahí está la clave de la revelación de secretos. Si tú filtras, porque nadie está diciendo que no filtrara Álvaro García Ortiz, pero si hubo una filtración previa a nuestros compañeros que en chats, por ejemplo, de La Sexta ya tenían la información antes de que el mail le llegara al fiscal general del Estado, ya no estamos hablando de una revelación de secretos porque el secreto ya se ha revelado. Creo que esa es la clave, más allá de que efectivamente aquí yo creo que igual nunca lo llegamos a saber quién filtró ese correo o si lo filtró el fiscal general del Estado. Pero nos falta la prueba contundente de la revelación de secretos. No sé si la tendremos esta semana. Voy a ser muy breve. El juicio no es para que demuestre su inocencia el fiscal general del Estado, es para que la acusación demuestre su culpabilidad. Y creo que no hay ningún indicio de que sea así. Ninguno. En lo que hemos visto de las tres sesiones. Pero indicios puede haber, tiene que haber pruebas. No, pero no. Indicios puede haber, lo borrado de los. No hay nada que no estuviera en la instrucción, nada, absolutamente nada. Es más, yo creo que el testimonio de los colegas, de los periodistas, al que yo sí le doy una importancia muy notable, ha sido mucho más contundente incluso que en la instrucción. Y han dejado muy claro que no es el quien les filtra la información no es el fiscal general del Estado. Es que realmente que pensar es que evidente. A lo mejor técnicamente es así, pero pensar que en un juicio por una filtración los que reciben la información no tienen ninguna relevancia, a mí me parece un poco antiintuitivo. Yo creo que es una anomalía que en la instrucción el juez Hurtado no les diera la relevancia que tienen. Hombre, son los responsables el tribunal juzgador sí se la dé. Ninguno lo ha podido demostrar. probablemente ahí. ¿Entendéis? Es que claro, es que el juez tiene que fiarse de eso. Si la sentencia, me adelanto, si la sentencia es favorable al fiscal general, yo creo que el razonamiento va a estar basado mucho en el testimonio de los periodistas. Bueno, pues en Moncloa siempre han defendido la inocencia del fiscal general del Estado y ayer domingo Pedro Sánchez lo volvía a hacer. Fue una entrevista en el diario El País donde el presidente del Gobierno afirma el fiscal general es inocente y más aún tras lo visto en el juicio. Palabras textuales de Sánchez que han levantado ampollas en el principal partido de la oposición. Imaginaros qué presidente puede presumir de democracia en España. ¿Qué ha dicho este fin de semana durante un juicio en el Tribunal Supremo que el fiscal general es inocente rompiendo la independencia judicial? Esto no había ocurrido en ningún momento de nuestros 50 años de democracia. Que el presidente del Gobierno interfiera delante del Tribunal Supremo es un síntoma inequívoco de su falta de calidad democrática. Lo hacía al principio, si ahora os preguntaré vuestra opinión sobre estas declaraciones, si tiene la capacidad de interferir el presidente del Gobierno con una declaración, una resolución judicial, pues tiene muy poco poder de interferir, porque hay tres casos que le siguen: a su hermano, a su mujer y ahora al fiscal general del Estado, pero los dos primeros son familiares y aunque él haya manifestado siempre confía en su inocencia, pues van a juicio. Digo, si esto se puede, lo que dijo el presidente del Gobierno en una entrevista al País, de que es inocente el fiscal general del Estado, ¿se puede considerar como un acto de interferir o como algo desiderativo de estoy convencido de que es inocente y es un deseo? Hombre, una interferencia existe. Yo creo que sí, es objetivo. Que la interferencia sea a favor, pues también puede ser en contra. Yo creo que estos pronunciamientos del Gobierno y del presidente del Gobierno no le benefician en nada a Álvaro García Ortiz. En nada.
porque si hay un choque, que ya lo hemos visto también en la fase de instrucción desde el Gobierno y desde la mesa del Consejo de Ministros, y Carlos lo sabe, se decía que el juez instructor no tenía indicios, no tenía pruebas para ir contra Álvaro García Ortiz. Es decir, todo este proceso se ha venido cuestionando desde el principio y creo que eso le hace un flaco favor al fiscal general del Estado, que le dejen a él que se defienda, no hace falta que salga ni el presidente del Gobierno ni los ministros a defenderle a él, aunque esté la abogacía del Estado también de por medio. Yo creo que la declaración es inoportuna por el momento, porque además, lo avanzábamos al principio del programa, no es ya solo proclamar que yo creo en la inocencia, es decir, más aún después de lo visto en el juicio, es decir, el presidente del Gobierno se está pronunciando sobre el recorrido judicial, que lo acabamos de hacer aquí, pero nosotros somos periodistas. Y el presidente del Gobierno es la cúspide del Poder Ejecutivo, con lo cual vamos un paso más, vamos a un nuevo choque entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial, y en un momento muy delicado en el que la cosa se está juzgando. Era tan fácil como estar callado estas 2 semanas y esperar a que haya una sentencia, y ya entonces podrá decir y se pronunciarán todos. Una prudencia que, por cierto, lo decía antes y lo recuerdo, sí que le hemos visto al ministro de Justicia. Solo una cosa, si un periodista le pregunta al presidente del Gobierno, como periodistas nos debe gustar que tener acceso al presidente del Gobierno. Aquí lo hemos entrevistado en septiembre, ahora lo entrevista el país. Tú tienes delante al presidente del Gobierno. A ver si abre el abanico. Tienes al presidente del Gobierno. Es un buen momento para reclamarlo. Al presidente del Gobierno, sin duda, y a Feijóo también. A Feijóo también, que venga a esta casa, por ejemplo, que vaya que dé una entrevista al país, que no le haga una entrevista al país, que dé una entrevista a la SER, digamos, vamos a decirlo entonces todo de todo, ¿vale? Correcto. Pero tú tienes al presidente del Gobierno, y en este momento tendrás que imputarle por el juicio fiscal del Estado. Entonces va Carlos Cue y le pregunta, ¿usted cree que, señor presidente, que el fiscal general del Estado es inocente? Ay, no lo sé. No. Eso sí que es interferir, porque entonces, si el presidente del Gobierno no cree en la justicia, en la inocencia, o sea, no salió solo. Pero si nos llega a contestar eso, claro, es que, en fin, pero se puede ser más prudente y se puede decir, en este momento procesal no corresponde al presidente del Gobierno pronunciarse. Pero ya había dicho varias veces el presidente ¿cuántas veces nos dan respuestas que no entran al fondo de lo que les preguntamos? Pero es que él puede decir, yo creo. Si dice, en este momento no digo nada. No, porque el Gobierno desde el primer momento ha dicho que lo iba a mantener en el puesto aunque estuviera en el banquillo, aunque estuviera imputado. Es decir, creo que nadie puede tener ninguna duda del blindaje y de la defensa del Gobierno sobre el fiscal general del Estado. Pero él da un paso más y se pone a comentar el juicio y creo que eso es improcedente. Hombre, y si no nos lo parece, genial. Que pues muchos normalicemos vimos lo mismo, la anomalía. ¿no? Entonces, cuando los jueces, Arsenio, te quiero ver tan indulgente cuando los jueces comenten la ley de amnistía, lo que pasa en el Parlamento. Es que no es comparable. Pues verás. Los jueces comentaron la ley de amnistía antes de existir. Y los criticamos. Antes de existir la ley. Y los criticamos. Todavía no sabíamos. Pero es tampoco que sabemos ahora cuál va a ser la sentencia. Estamos hablando de lo que ya sabemos de esto. No tiene nada que ver. No sabemos la sentencia. El presidente del Gobierno está diciendo que es inocente y más aún cómo está siendo el juicio. En las puertas del Supremo. Supremo. Lo recuerdo y lo criticamos. Que todavía no teníamos ni el texto de la ley y ya estaban contra la ley. Perfecto. Pero lo recuerdo y lo criticamos. Y aquí estamos criticando, pero que no es cuestión de quién desenfunda primero. Yo creo que si tú quieres denunciar lo que está haciendo una parte, tienes que tener la legitimidad de no hacer lo mismo. Si no, la pierdes. Estamos comentando al comienzo del programa, que lo ha traído a colación Carlos, bien traído, que esto es ya, pues, se ha roto lo normal, una especie de respeto de los poderes entre sí. Vale, yo lo que pregunto es, en este caso, ¿quién es el primero que desencadena las beligerancias? Sin ninguna duda, los jueces. Y porque uno desencadena, el otro le debe responder. Fíjate, yo a veces me parece... Si tú me insultas, yo tengo que responderte. Si tú consideras que una cosa es lawfare, a lo mejor es legítima defensa decir lo que ha dicho el presidente del Gobierno. Bueno, pues entonces lo justificamos todo. No, se calla. Y aunque haya visto eso, se calla. Pues no, yo creo que hace bien. Bueno, vamos con Carlos. Totalmente. El país, digamos, que es el autor de esta entrevista. Cuéntanos, Carlos, la historia. Dinos el tono. Está muy bien que han pasado varias horas de la entrevista y seguimos comentándola, con lo cual, todo bien. Sigue subiendo visitas. Adelante, los comentarios de la entrevista siempre son a favor. Pero digo, yo creo que lo he dicho antes, yo creo que en el mundo de antes todo es, primero tampoco era tan perfecto, ha habido guerras, a ver, hemos visto a un Partido Popular cargarse de alguna manera o con presión fortísima
no nos olvidemos que a mí lo digo siempre porque me parece increíble lo que pasó con el caso Gürtel. El primer dimitido del caso Gürtel fue el ministro de Justicia por las presiones del Partido Popular porque se había ido de cacería con Garzón, el ministro de Justicia socialista, primer dimitido del caso Gürtel, y cayó el juez instructor del caso Gürtel, que acabó expulsado de la carrera, entre otras cosas por el caso Gürtel. O sea, poca broma que aquí ha habido de todo en la historia de España, que a veces siempre hacemos una cosa de mirar al pasado como si todo en el pasado había todo grandes pactos de Estado y los dos grandes partidos se llevaban fenomenal y los jueces no se metían en política y la política no hablaba de los jueces. No es verdad. Ha habido unas tensiones en la época de Felipe González, que tú y yo no estábamos, pero lo hemos leído en la época de Felipe González. El pasado, no, pero digo que es una cosa frecuente y además es una cosa frecuente en toda Europa. La cuestión de esto, que es bastante habitual, digo, es que está todo roto. Es que creo que nos vamos a equivocar, no digo que nos gustaría el mundo de antes, pero es que está roto. Es que los jueces no solo se han manifestado con las togas, es que están declaradamente, clarísimamente, basta leer, ha habido una asociación que es la mayoritaria, que tiene un control absoluto de la judicatura, que dijo que esto acababa con la democracia, la ley de amnistía. En la asociación que vino a decir que esto se estaba convirtiendo en una dictadura porque había una amnistía. Cuando la principal asociación que representa a la mayoría de los jueces que domina la carrera judicial dice que ya no hay democracia, pues hombre, llevarse las manos a la cabeza. No digo que esté bien, digo que llevarse las manos a la cabeza, porque después de eso el presidente del gobierno dice, pues a mí esto me parece que este juicio no tiene sentido y que este señor es inocente, pues es que el mundo de la relación entre la justicia y la política está totalmente roto. Vale, y yo estoy mañana, contigo, si el Supremo dice contigo algo, que ojalá nos parecerá bien porque Sánchez dijo... No me parece bien, te he dicho que no me parece bien, a mí me gusta más el otro mundo. Pero lo que digo es que ojalá haya alguien que pare esto y ojalá haya alguien que reconduzca y que bajemos, que los jueces dejen de meterse en la política y que los políticos dejen de meterse con la justicia. Pero ahora mismo, si analizamos, si somos analistas, la realidad es que eso está reventado. Los jueces están entrando en política de manera sistemática. Es un hecho, lo vemos todos, somos periodistas. Y la política, algunos, están respondiendo que a mí me gustaría que ninguno de los dos entrara en el otro lado, perfecto, pero estamos muy lejos de eso.